La Pampa no tiene fuentes de agua superficiales, a excepción del Colorado, que en su límite sur la separa de Río Negro. La mayor parte del territorio tiene un clima árido y semiárido, y sus casi 300.000 habitantes consumen agua proveniente de los escasos recursos hídricos subterráneos, caudales que muchas veces están afectados por excesos de iones perjudiciales, como el flúor y el arsénico, y la sobrecarga de sales totales. Tanto en la zona del Caldenal, utilizada para cría de ganado, como en la franja fértil al este de la Ruta 35, lindante con Buenos Aires y destinada a la agricultura, las lluvias son el único recurso de captación de agua. Pero en las 3/4 partes del mapa provincial, los registros pluviométricos son muy bajos. Para solucionar este problema, a mediados de 1996, un grupo de expertos contratado por el gobierno concluyó que los caudales del río Colorado representaban el recurso de mejor perspectiva para nuevas fórmulas de abastecimiento. Aguas del Colorado es una empresa creada por el gobierno de la provincia de La Pampa en el año 2006. Está a cargo de la distribución de agua para consumo humano y ganadero a través de más de 900 kilómetros de acueductos distribuidos a lo largo y ancho del territorio pampeano. El recorrido por el proceso productivo del acueducto provincial comienza en la estación de toma, denominado EB1, estación de bombeo, donde se toma el agua del río y se la bombea hacia la planta potabilizadora las 24 horas del día, los 365 días del año, ya que se trata de un proceso continuo. Es la única toma de agua de proceso. Desde acá, este es el único punto donde se toma agua del río Colorado para potabilizar y enviar. Este es el inicio del acueducto Río Colorado y desde acá arrancamos el proceso de producción bombeando hacia la planta 4 kilómetros de distancia, 40 metros más elevado que el punto este. Está monitoreado completamente desde la planta, no hay personal permanente, sino que se monitorea desde la planta continuamente todos los parámetros críticos de operación. Cualquier alarma, cualquier inconveniente que pueda surgir queda registrado y hay alarmas en la planta que las informan y el personal que trabaja en planta es el que se ocupa del mantenimiento y de la atención que pueda requerir la estación de bombeo la toma del río. Actualmente la estación de toma del río cuenta con 3 equipos de bombeo, son 3 motores de 500 HP con bombas sumergibles de 1200 metros cúbicos hora. En promedio el uso de esos equipos es la mayoría del año operamos con un equipo, eventualmente lo que es temporada alta, digamos los meses de mayor consumo, donde se demanda más agua, eventualmente algunas horas al día se pone en marcha un segundo equipo para reforzar. La función es un sistema antiariete. La función de esos equipos es amortiguar el movimiento del agua dentro del caño, como lo indica la palabra antiariete. Es un sistema que disminuye el tiempo de la onda que se produce ante un eventual paro de planta y trata de amortiguar la intensidad de ese movimiento y la intensidad de la onda de presión que se genera dentro del caño ante un eventual paro de planta. Hasta acá el agua es tal cual sale del río, no tiene ningún agregado, no tiene ningún proceso, salvo el bombeo, como les decía hoy, 4 kilómetros aproximadamente a la planta, 40 metros más alta
la planta que la estación de toma. Pero hasta acá es solamente bombeo de agua del río. El agua llega a la planta potabilizadora tal cual sale del río. Cercana a la Reserva Natural de Pichimahuida, en el extremo sur de la provincia, se encuentra la estación de bombeo del acueducto Río Colorado. Una vez que el agua es bombeada desde el río, ingresa a la planta potabilizadora, donde pasa por diferentes procesos. El ingreso del agua cruda proveniente del río a la planta potabilizadora se hace en la denominada cámara de carga, un depósito a cielo abierto donde se le agrega un aditivo para facilitar su decantación. Básicamente lo que hacemos en la cámara de carga es inyectar sulfato de aluminio, que es un componente que va a generar que el material disuelto en el agua se agrupe en unidades más grandes, en floc más grandes, más pesados, y una vez en el decantador, con el agregado de otro aditivo que termina de colaborar con el proceso de decantación, la mayor parte de ese material disuelto en el agua va a decantar y va a quedar en los decantadores con el agua lista para pasar al proceso siguiente, que es el de filtración, que es el último proceso, el último paso en cuanto a lo que se le extrae al agua en el proceso de potabilización. Pueden ser partículas de mayor tamaño, que digamos es lo que normalmente trae el río, algas, y la parte microscópica, donde están las bacterias, que es lo que se trata acá. Lo que se elimina, tanto material en suspensión como material microscópico, como las bacterias, pueden ser eliminadas en la parte de decantación. El agua, por ejemplo, para tener una idea, en este momento el agua de entrada tiene una turbidez de 26 NTU y después de decantación queda solamente 1,5 o 1,2 aproximadamente, llegando a EB2 después de todo el proceso de decantación con 0,13, 0,10 NTU. En la segunda parte del proceso de potabilización se agregan otros aditivos para facilitar la decantación del material disuelto en el agua en piletones y mediante un sistema denominado pulsator. Lo que se logra con eso es que el agua que ingresa al ascender deje en ese lecho de barro, en ese manto de barro, deje gran cantidad del material que viene aglutinándose producto del sulfato de aluminio en cámara de carga y el polielectrolito que se agrega acá. O sea, el agua entra por el fondo, deja gran parte del material disuelto en ese lecho de barro, asciende y sale por los caños que se ven acá en la superficie, por los orificios que tienen. Estas canaletas que se ven acá son canaletas colectoras. Hay una canaleta colectora para este decantador y hay una canaleta colectora para aquel decantador. Esta canaleta colectora es agua decantada. Esta agua que se ve acá, sobre la que estamos parados, es agua ya decantada, lista para el proceso de filtración. Estos decantadores, una vez al año, se vacían por completo, se hidrolavan, se eliminan todos los restos que hay en el fondo, y en ese momento, el decantador que queda en servicio absorbe y procesa el agua que procesaría el decantador que está al lado, digamos, cuando están trabajando en paralelo.
La última etapa en la eliminación de material disuelto en el agua es el proceso de filtrado. Es una batería de 6 filtros donde el agua ingresa y atraviesa un manto de arena compuesto por 2 tipos de arena, o más que 2 tipos, dos arenas con granulometrías distintas. Atravesado esta etapa de filtración, lo que resta del proceso de potabilización es lo que sería el ablandado de agua y lo que es la cloración, que es la parte destinada a la eliminación de bacterias. Atravesada la etapa esta de filtración, ya no queda más nada por sacar, no queda más material disuelto por sacarle al agua. Los filtros se mandan a lavar cada una determinada cantidad de tiempo que depende de la época del año. Se van lavando cada 11 horas, 10 horas más o menos, entra un lavado de filtro. Se hace el lavado de filtro automáticamente y el filtro entra en servicio nuevamente. En la sala denominada de ablandamiento se extrae la dureza excedente del agua filtrada. Entre esa agua filtrada y la ablandada se alcanzan los parámetros de dureza requeridos por el Código Alimentario Argentino. Básicamente lo que hacemos es tomamos un determinado porcentaje del total de agua del proceso y lo ablandamos. Seguidamente juntamos a ambas porciones de agua, lo que sería el agua que viene de los filtros y no se ablandó, más el agua que se ablandó, y de ahí resulta el agua, el producto final previo a la cloración con la cantidad de dureza o con los índices de dureza con los que ya salimos o los que tiene el producto final. Es un proceso físico, porque es un intercambio iónico que se realiza en una resina. La resina son pequeñas esferas de menos de 1 milímetro de diámetro que tienen sitios activos, se llaman. En esos lugares pequeños se realiza el intercambio iónico y lo que se extrae del agua es el calcio, principalmente calcio y magnesio. También puede quedar absorbido en la resina algo de manganeso y hierro, que es otra de las cosas que disminuye respecto del agua cruda. ¿Cómo hacemos la extracción de ese agua, de ese porcentaje, para mandar ese porcentaje a los ablandadores? Bueno, son equipos que están acá adentro. Son variadores de velocidad que comandan bombas que les regulan la velocidad de giro y por lo tanto el caudal de esas bombas, para que el caudal de esas bombas nos termine dando el porcentaje que queremos ablandar de agua. Todos esos equipos controladores están acá, además de todo lo que es sistemas de protección para los equipos, protección contra cortocircuito, contra sobrecalentamiento, todo eso está acá. Esto es un centro de control de motores, por decirlo de alguna forma, y es donde está todo lo que es la parte de alimentación de los equipos eléctricos. A los equipos eléctricos se llega con un cable y a una bornera. Todo el resto de lo que se requiere, comando, etcétera, etcétera, está todo en esta batería de tableros eléctricos. Antes de ingresar al acueducto, el agua recibe un proceso de cloración, aunque a lo largo de la red troncal y secundaria se refuerza para llegar con el mismo nivel de calidad a todos los pueblos pampeanos involucrados en el proceso. El proceso de cloración lo hacemos con cloro gaseoso. Lo que recibimos son tubos de cloro gaseoso y posteriormente ese cloro gaseoso se mezcla con agua para inyectarlo a lo que es cámara X repartidora, que es el primer punto de cloración, y el segundo punto de cloración finalmente la salida de la cisterna C2, que es la salida de la cisterna C2 hacia el bombeo de agua potable, y en este punto es donde se hace la segunda inyección de cloro dentro de la planta. Ya el agua sale clorada, lista para bombearse al acueducto. En el borde mismo del departamento de Lihuel Calel,
cercana al paraje de Pichimahuida, se encuentra la estación de bombeo del acueducto Río Colorado. Allí es donde se extrae y se distribuye el agua potable que consumen una buena parte de los pampeanos. Bueno, lo que tenemos al fondo es el edificio que nosotros conocemos como EB2 por estación de bombeo 2 y es el recinto donde están alojados los motores y las bombas que impulsan agua potable al acueducto. Si en la estación de bombeo 1 dijimos que era el inicio del acueducto del Río Colorado, bien podríamos decir que esto es el inicio del acueducto de agua potable. ¿Está bien? Desde acá sale todo el agua potable que se distribuye a todos los puntos donde la empresa llega prestando el servicio. El control de calidad y el monitoreo son actividades que se realizan en forma permanente, bajo protocolos establecidos a lo largo de todo el proceso productivo del acueducto. Y bueno, acá hacemos todos los controles de proceso, tenemos una rutina diaria donde controlamos algunas variables, pH, temperatura, dureza. También se controla periódicamente la calidad del agua del río, porque controlamos la dureza con la que entra, turbidez, pH, alcalinidad, algunos metales. Toda esa parte es físico-químico, ¿no? Se controla el río, lo que sale del agua potabilizada y de algunas localidades. Y también se hacen análisis bacteriológicos, solamente bacteriológicos. APA toma muestras también al azar dentro del acueducto y de las localidades. Ellos también hacen análisis bacteriológico y físico-químico. A su vez nosotros mandamos cada 3 meses una muestra del agua del río y una muestra de EB2 a un laboratorio externo, que es un laboratorio de Buenos Aires que tiene equipamiento suficiente, entonces ellos pueden sí analizar todo lo que especifica el Código Alimentario Argentino. Sí, son todos los datos del proceso de la planta potabilizadora, la que estamos acá, y los datos de las estaciones a donde bombeamos. El agua se bombea potabilizada desde acá hasta Santa Rosa y va a otros pueblos también, derivaciones. Entonces en todos lados tengo datos de la llegada del agua. Bien. Presiones, caudales, todas estas cosas, niveles de cisterna. Claro, nosotros tenemos dos sistemas de cada uno, que es el bombeo desde aquí, y el otro sistema que es el de la potabilización. Incluido es traer el agua cruda desde el río, el primer proceso, que es traer el agua cruda y ya llega acá y empieza a potabilizarse. Y hay un operador de campo, aparte de la gente que está en la planta, pero hay un operador de campo que hace recorridas permanentes que también visualmente ve si hay algún problema. Pero sí, datos sí llegan acá. Claro, yo tengo, o sea, el sistema tiene todo alarmas, aparte de los datos que yo lo estoy viendo, y tomo registro horario de los datos. Aparte hay alarmas de problemas. Por ejemplo, caudalímetros, caudales que se escapan o presiones. Entonces siempre hay alarma de cisternas bajas, bajo nivel, alto nivel. Todo tengo alarma, entonces yo, aparte de estar atento, el sistema me dice, me va diciendo que hay problemas. Un gran caño de agua cruza el desierto pampeano, desde los jarillales de Pichimahuida hasta las ricas tierras de cría en los Caldenares. Paradójicamente, uno de los lugares más inhóspitos y desérticos de la provincia de La Pampa provee el agua potable que consume gran parte de la población pampeana que se encuentra radicada en el norte. Aguas del Colorado Acueductos es el área encargada de la operación, mantenimiento y administración de las estaciones civiles, hidráulicas, mecánicas, eléctricas y las obras que conforman el sistema Acueducto del Río Colorado.